En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Endocrinología por el honor que se me hace de presentar este tema. Hace algunos años ya hubo una publicación sobre la historia de la endocrinología en el Perú, parcialmente hasta entonces. La he tomado en base a esto, complementándola y ampliándola y actualizándola. Hablar de la historia de la endocrinología en el Perú es prácticamente hablar de la historia de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Y en ese sentido voy a centrar casi todo el relato de estos hechos en el Perú siguiendo la evolución de nuestra sociedad. La endocrinología más antigua, aun cuando sus causas han sido ya aclaradas mucho más tarde, en el siglo XVIII, es el bocio y el cretinismo endémico, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hay, en el caso de Perú, evidencias de que esto existió desde antes de la llegada de los españoles al Perú, y hay crónicas, relatos de las épocas de la conquista del virreinato que dan crédito a este hecho. Ahí he puesto algunas referencias de los muchos autores que en esa época publicaron, pero es interesante ver cómo incluso, aparte de describir a estos casos clínicos que los llamaban casos sujetos raros en su apariencia personal, el Papa Pablo III dio una bula pidiendo a los misioneros considerar a los bociosos y cretinos como almas humanas y que eran dignos de ser acogidos en la iglesia. Es decir, en esa forma podemos ver que el cuadro de la deficiencia de yodo reflejada en el bocio y el cretinismo fue muy marcado, muy llamativo en toda la sierra del Perú, y en esas épocas fundamentalmente las descripciones estaban centradas a la parte de Cusco, Puno, Huánuco, que es la parte que más se visualizó en esa época. Durante la independencia y la república, de nuevo encontramos a muchos de nuestros médicos pioneros referirse a la deficiencia de yodo como bocio y cretinismo, y hay varios artículos, entre ellos tenemos el de José Casimiro Ulloa, de Antonio Lorena, el abuelo de Fausto Garmendia, de Carlos Monge, y ahí están más o menos especificados los años en que ellos publicaron esto, y que no hicieron sino enfatizar y volver a llamar la atención sobre la importancia de esta patología en nuestro país. Incluso en 1920, cuando hubo un congreso médico latinoamericano, el doctor Carlos Monge propone recomendar a los gobiernos prestar atención a este problema de salud pública. Y ya en 1940, el doctor Buenaventura Burga Hurtado contribuye pidiendo o tratando de implementar en nuestro país el consumo de la sal yodada como método de profilaxis y tratamiento. Y esto tuvo un éxito parcial inicial, pero muy temporal, porque después desaparecieron todas estas medidas. Otras enfermedades que luego se identifican como patología endocrina fueron también mencionadas, como lo ha relatado el artículo del doctor Calderón con el doctor Garmendia y el doctor Peñalosa en esta publicación que hicieron hace unos años.
un caso de acromegalia, aunque no lo llamaron acromegalia en ese momento, pero todas las características lo señalan que se trataba de un caso. Este fue un joven de 24 años de la Sierra que tenía características gigantonas y que incluso era mostrado como un personaje de exhibición y de celebración cómica. El caso de la diabetes mellitus ha sido también referida por el doctor Ernesto Odriozola en 1901 a propósito de un caso que vieron en el Hospital 2 de Mayo. Y en ese momento el diagnóstico de la diabetes se hacía mediando la glucosuria. Todavía no se conocía el método ni se utilizaba el método de medir la glicemia. E igualmente hay un relato, una tesis de bachiller de 1933 que describe a la insuficiencia hidrorenal, a la enfermedad de Addison. O sea, estos son dentro de los hallazgos históricos de cómo comienzan a verse casos endocrinológicos en nuestro país. También es interesante ver cómo evolucionan los métodos diagnósticos y de tratamiento. En 1901, ya nos referimos, es cuando se hace el diagnóstico de diabetes mediante la medición de glucosuria. Luego, el doctor Alberto Hurtado, que se había educado en la Universidad de Harvard, y a su regreso al Perú, es el primero que trae una ampolla de insulina y la usan por primera vez en el Perú en 1926 en una paciente con diabetes juvenil y que obviamente salvó la vida de esta paciente. Más tarde también vemos cómo los primeros métodos para poder establecer la patología de la glándula tiroides fue el metabolismo basal, que lo hemos seguido usando todavía con el doctor Calderón y otros hasta los años 60. Ya después de eso, obviamente, comenzamos a tener otras pruebas con yodo radioactivo, con dosajes hormonales, etc. De igual manera, es interesante ver cómo el primer paciente o el primer uso que se da a una droga antitiroidea de los tipos de los tibracilos, del propiltiuracilo, lo dio el doctor Humberto Aste, que a su vez fue el segundo presidente de nuestra sociedad, y eso se hizo en 1945. Hay otras pruebas más, como por ejemplo la determinación del PBI, o sea, el Protein Bound Iodine, el yodo unido a la proteína, que era una forma de medir la tiroxina indirectamente. Es decir, no se tenía el radioinmunizoide, pero se hacía la determinación de la proteína, del yodo unido a la proteína, que era, digamos, la tiroxina unida a sus transportadores proteicos en la circulación. Y es el doctor Javier Correa que más tarde introduce el uso del yodo radioactivo para métodos diagnósticos y de tratamiento del hipertiroidismo y de otras enfermedades tiroideas. El doctor Javier Correa fue uno de nuestros formadores, del promotor de la formación de nuevos jóvenes en endocrinología, y su entrenamiento lo hizo en Boston, en el Massachusetts General Hospital, y trajo este nuevo método ya en años más avanzados. Luego tenemos que ya comienzan a establecerse los servicios de medicina nuclear. Las primeras actividades académicas que tocan el tema de la endocrinología se dan muy tempranamente, tanto como en 1939. Es el doctor o el profesor Gregorio Marañón de España
que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo invita, era un personaje de renombre internacional como endocrinólogo en esa época, y dicta una conferencia, y aquí hace notar por primera vez en nuestro ambiente la relación del eje hipotálamo pituitario. Se refiere también al hipotiroidismo y al uso de la levotiroxina en el tratamiento. También se refiere a la diabetes y al hipogonadismo, que en esa época se utilizaba la opoterapia con extractos de órganos endocrinos para su tratamiento. Y en 1953, en las cátedras de fisiología y de fisiopatología, se comenzaba a hablar de la patología endocrina en forma todavía muy elemental o no muy ampliamente sobre eso. Pero un fenómeno importante ocurre en esos años. No tenían programa recientado, la gente se formaba alrededor de especialistas y hubo un grupo de médicos peruanos que emigraron particularmente a Estados Unidos, a Alemania y a otros países europeos para entrenarse en escuelas de endocrinología. Y es a partir de 1953 que tenemos este fenómeno afortunado para la endocrinología, que comienzan a regresar al Perú. He puesto aquí en la lista los que fueron nuestros antecesores y fundadores prácticamente de la Sociedad de Endocrinología. Está el doctor Adolfo Viso, Nicanor Carmona, Javier Correa, Luis Fernández Cano, Manuel Morante, se entrenó en España, Alfonso Pajuelo, Eduardo Ramírez del Villar, Carlos Subauste, Edwin Vélez Rollero y Mario Subiat. Precisamente a los doctores Carmona y Viso, la universidad les pide que hagan un cursillo sobre endocrinología y eso determina que finalmente la endocrinología se la incorpore como tema ya en la cátedra de clínica médica. Y les encarga a estos dos doctores el curso de este tema. Vemos por otro lado que con la venida de estos colegas, de estos endocrinólogos formados afuera, comienza también el entusiasmo por crearse consultorios y servicios de endocrinología en nuestro país. Y los primeros en aparecer son el servicio de nutrición y endocrinología en el Hospital de Policía bajo la jefatura del doctor Darío Acevedo, que fue también el primer presidente de la sociedad. En 1953 fueron otros servicios que implementaron también consultorio, no como servicio, sino como consultorio, en el Hospital Obrero con el doctor Vélez Rollero, el servicio de endocrinología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con Javier Correa, el consultorio de endocrinología en el Hospital Arzobispo Loaiza con Ramírez del Villar, la secreción de endocrinología y nutrición en el Hospital Militar con Manuel Morante y el consultorio en el 2 de mayo con Adolfo Viso. Y finalmente ocurre lo que esperábamos que en algún momento consolidaría la especialidad en nuestro país, que es la fundación de la Sociedad Peruana de Endocrinología el 27 de noviembre de 1957. Su primer presidente, como ya lo dije, el doctor Darío Acevedo. Aquí hay un vacío porque no existen, se perdieron, no sé qué, las actas, y no tenemos mayormente información sobre quiénes constituyeron su junta directiva. Rescatando las relaciones, las listas de los endocrinólogos de esa época, y que muchos de ellos precisamente fueron los que integraron el comité organizador del primer congreso que se organizó en el Perú y que lo vamos a ver luego, podemos afirmar que el grupo fundador de la Sociedad Peruana de Endocrinología
lo constituyeron 29 endocrinólogos o personas que se estaban formando como endocrinólogos. La relación está allí, es un poco larga de leerla, pero incluye a todos estos que he mencionado y a muchos otros que estaban en esa época ya en el país. La relación de presidentes, que también lo tienen en el programa, está acá. Ustedes ven que hemos tenido en esta primera columna de la izquierda, prácticamente se agotan las presidencias con los endocrinólogos más antiguos que vinieron de fuera. Y luego en la columna de la derecha es un segundo grupo de gente todavía formada fuera del país, la mayoría de ellos, y otros que ya son gente formada aquí en el Perú, gente joven, hasta llegar a la directiva actual. Pero luego viene, después de fundada la Sociedad Peruana de Endocrinología, tenemos un segundo grupo de médicos que todavía habían tenido que emigrar fuera del país para seguir cursos de posgrado en endocrinología. Y algunos se forman ya en el Perú, pero todavía en forma no escolarizada, alrededor de los endocrinólogos que habían regresado al Perú y que comenzaron a tener servicios de endocrinología. Y tenemos así todavía de los que forman lo que yo llamo la segunda ola de retorno de endocrinólogos. Está Federico Moncloa, que va a tener gran trascendencia dentro de la endocrinología posteriormente. Está Rolando Calderón igualmente, Fausto Garmendia. Yo también regresé en esa época, Abraham Sterenthal, Luis Sobrevilla, José Donaire, Roger Guerra García, José Benigno Peñalosa, Luis Alberto Llerena, Otto Llerena, Juan Coyotupa, Juan Abuid, Óscar Castillo, María Isabel Rojas, Juan Fallen Bollo, Javier Torres Noriega, Moisés Goldsmith, Gustavo González, María Luisa Sáenz, Manuel Chavarri, Enrique Cipriani y Guillermo Kremer. Son los últimos endocrinólogos que regresan habiendo sido entrenados en centros prestigiosos en el extranjero. Pero como digo, ya algunos comenzaron aquí a formarse alrededor de lo que habían regresado, como está Ruth Aliaga, Alibrandi, Washington Rodríguez, Héctor Valdivia y Alfredo Paul. Aquí tenemos una fotografía de algunos de estos endocrinólogos que comenzaban a hacer escuela. Vemos en la primera fotografía con lentes a Esteban Queseru, que era un endocrinólogo extranjero que vino, se estableció en el Perú y se incorporó a nuestra sociedad. Está Fausto Garmendia ya luciendo parte de su buena cabeza, sin pelos. Está Luis Alberto Llerena, yo también estoy ahí. En la parte de abajo podemos ver a Luis Fernández Cano, a Mario Subiate y otros. La primera actividad y que tuvo una gran importancia en la consolidación y en la difusión de la endocrinología del país, y que fue una maravillosa iniciativa de nuestra sociedad, la primera que hacía esto en el Perú, fue descentralizar las reuniones endocrinológicas fuera de Lima. Y en lo que se dio entonces se llamaban Jornadas Peruanas de Endocrinología. Estas comenzaron con el doctor Manuel Morante en 1965. Fueron 10 jornadas que, como ustedes pueden ver, se llevaron a cabo en Chiclayo, en Trujillo, Cusco, Cajamarca, Ica, Piura, Huancayo y en Lima. Y cada una de estas jornadas tenía pues no solamente la activa participación de los miembros de nuestra sociedad, sino que en todas hubo personajes extranjeros de prestigio que eran invitados y enriquecían mucho más nuestro conocimiento. Casi todas estas jornadas eran organizadas por los mismos expresidentes de nuestra sociedad.
Pueden ver ustedes ahí la lista. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de una de las jornadas en Cajamarca, donde podemos ver en la primera de la izquierda nada menos que al doctor Humberto Aste, que fue el segundo presidente de nuestra sociedad. Y a la derecha, otro personaje que es muy recordado y reconocido dentro de la Escuela de Endocrinología del Perú, que es el doctor Carlos Subauste. Y en las fotos de abajo, hacia la izquierda, uno de nuestros invitados al centro, el doctor John Dunn, que venía de la escuela del Massachusetts General Hospital de Boston, y a la derecha está César Vergada, que era un famoso endocrinólogo joven de Argentina. Lamentablemente, digo yo lamentablemente, pero no necesariamente que lo lamentemos, sino porque no mantuvimos la secuencia de las jornadas, que deberíamos tener esa iniciativa mantenida, pero se comenzó a cambiar el nombre de nuestras reuniones y se comenzaron a llamar Congresos Peruanos de Endocrinología a partir de 1985. Y estos ya no han tenido la virtud de la descentralización. Todos se han llevado a cabo en Lima. Es cierto que tienen gran trascendencia dentro de la vida institucional, como el actual, por ejemplo, en que tenemos invitados de primer nivel de diferentes países endocrinólogos de reconocido prestigio. Estamos en el número 16 de nuestros congresos. Pueden ver ustedes ahí en cada uno de ellos quiénes fueron los presidentes de los comités organizadores de estos congresos. Y aquí tenemos una foto en que, por ejemplo, en el 5º Congreso Peruano de Endocrinología se tomó esta fotografía donde están varios de los hasta entonces que habían desempeñado hasta entonces la presidencia de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Pueden destacarse aquí a Rolando Calderón, Roger Guerra García, Fausto Garmendia, Mario Subiate y José Alibrandi. Nuestra sociedad ha organizado algunos, no muchos, congresos internacionales, pero el que marca historia en la vida institucional por ser el primero que organizó la sociedad apenas fundada. La sociedad se forma en el 57 y el 61 se organiza el 5º Congreso Panamericano de Endocrinología. Esto yo diría que prácticamente fue la junta directiva y los miembros que en esa época existían en nuestro país los que constituyen el comité organizador, presidida por el que entonces era el segundo presidente de nuestra sociedad, el doctor Humberto Aste. Javier Correa hace de secretario, Alfieri Migone de tesorero, Federico Moncloa, que ya lo mencioné, y Carlos Subauste, que también lo he mencionado, son el comité de programa, junto con Eduardo Ramírez de Villar y Alfonso Pajuelo. Rolando Calderón constituyó el comité de publicaciones y ustedes ven a continuación la lista de varios de los endocrinólogos en ese momento constituir como vocales parte de este comité organizador. Este congreso marca un hito importante porque todavía ha sido uno de los últimos, o todavía uno de los importantes que se llamaban Congreso Panamericano, porque incluía a todos los países desde Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y Sudamérica, de tal manera que tenían mucho peso, es decir, endocrinólogos de diferentes partes de los países, sobre todo Estados Unidos, que tenían investigaciones de mucha avanzada, venían y presentaban sus trabajos acá. Se publicó el libro de resúmenes
y de anales de esta, y atestiguan ahí la calidad de los trabajos que se presentaron. Pero además, ya el grupo de endocrinólogos peruanos que habían regresado y que conformaban nuestra sociedad, igualmente desarrollaron mucha investigación, mucho entusiasmo, y fue la primera oportunidad que tuvieron de presentar sus trabajos. Esto fue remarcable. Aquí al final ven ustedes el grupo de 23 renombrados endocrinólogos de 17 países que fueron invitados. Está ahí, por ejemplo, Jerome Combe, Ralph Dorman, John Stanbury, un pionero en tiroides, Lawson Willing, que era el autor del libro de endocrinología pediátrica, en fin, Sofet, es decir, son estrellas de la endocrinología mundial que nos honraron con constituir esto, porque era su congreso de ellos también, es decir, era el Congreso Panamericano. Aquí algunas imágenes de los peruanos que participaron en este congreso. De nuevo está ahí arriba Rolando Calderón, Carlos Ubauste, Federico Moncloa, Alfieri Migone, yo soy el más bajito que está ahí, y Abraham Sterenthal. Y en la parte de abajo, al centro, podemos destacar la figura de Javier Correa, entre otros, y con Rolando Calderón y yo a sus costados. Otro congreso que también fue organizado por la Sociedad Peruana de Endocrinología muy temprano, como en 1969, es el Congreso Bolivariano de Endocrinología. Esto me permite comentar que la endocrinología peruana comenzó a sonar como importante en nuestra región, en Latinoamérica, mucho más avanzada que en los otros países vecinos, con investigaciones propias, nuevas y publicaciones. Y entonces cunde el interés entre todos los países que se llamaban bolivarianos, que son Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, que se funda la Sociedad Bolivariana de Endocrinología. Y con esto hay una secuela que se hacía cada 2 años de los congresos bolivarianos de endocrinología. El segundo congreso, el primero se realizó en Guayaquil y el segundo congreso le tocó a Perú, bajo la presidencia de Federico Moncloa. Y aquí vemos personajes como Dick Falusi, que era un famoso investigador del Karolinska Institute de Suecia, o Noruega creo que era. Luego está Ralph Dorman, otro investigador famoso también, Emilio Matar, fueron parte de los invitados a este congreso. Y les contaré anecdóticamente que hubo aquí un invitado anónimo, que fue mi hijo Jimmy, que aquí está todavía en el vientre de mi esposa, de negro, y que nació en esos días, y me decían, tienes que bautizarlo con el nombre de Bolivarianito. De las primeras, otra que tuvimos también la responsabilidad de organizar fue el segundo Congreso Latinoamericano de Tiroides. En esa época me desempeñaba como presidente de esta sociedad y obviamente jalé, como decimos, agua a mi molino. Y aquí organizamos el segundo Congreso peruano, el segundo Congreso Latinoamericano de Tiroides. En la parte superior vemos ahí a varios de los famosos endocrinólogos latinoamericanos. Está Geraldo Medeiros, está Eduardo Gaitán, Gustavo Pineda, Kiko López Cafarena, entre otros. Y en la parte de abajo quiero destacar igualmente que comenzaban a formarse nuestros endocrinólogos ya en programa de residentado y tenían una activa participación en investigación. Sus tesis que presentaban eran obligadas sobre temas de investigación propios.
y asistían activamente a los eventos endocrinológicos. Aquí en la parte de abajo es un grupo de mis residentes de la escuela de Cayetano Heredia que asistían, son aquí tanto endocrinólogos formándose como residentes, pero también teníamos becarios de diferentes sitios. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Segundo Seclén, está Jaime Villena, está María Elena Fisfalen, está Urbina Carrión, y hay 3 becarios aquí que son Vera Spilcueta de Arequipa, Juan Pinto a la derecha de Arequipa y Jorge Urtiaga, que vino de Honduras, siendo peruano, pero radicaba allá, vino a entrenarse también con nosotros. Muchos cursillos de posgrado fueron otra actividad que desarrolló nuestra sociedad activamente. Y uno de gran trascendencia, el primero de este tipo, en 1962, fue con el profesor Stephen Fayans, famoso endocrinólogo norteamericano, con una contribución muy valiosa en el campo de la diabetes. Después hemos tenido cursos internacionales organizados en nuestro medio, como en 2 oportunidades y por primera vez sobre ecografía y biopsia de tiroides. Y hace poco el segundo curso internacional de ecografía tiroidea, y finalmente el curso taller de actualización de patología tiroidea, que este ya es una cosa mucho más importante, porque ya con nuestra afiliación con la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica. Justamente el primer cursillo con el profesor Fayans motivó y dio origen a la primera publicación que hemos tenido, la revista de la Sociedad Peruana de Endocrinología, que lamentablemente solamente tuvo una vida corta del 63 al 66 y se interrumpió lastimosamente. Esporádicamente se ha tratado de revivirla en diferentes juntas directivas, de nuevo una edición, 1 año, 2, pero fue una buena iniciativa. Este es ese cursillo con la presencia del doctor Fayans, y tenemos aquí a 2 expresidentes, a la izquierda el doctor Eduardo Ramírez del Villar y a la derecha el doctor Dante Milloni, acompañados por el famoso psiquiatra y rector de la Universidad Cayetano Heredia, Honorio Delgado. Luego comienza, o sigue, mejor dicho, ya una vez que teníamos ya muchos endocrinólogos aquí, a consolidarse los servicios de endocrinología en casi todos los hospitales de la capital y algunos de provincias. Tenemos aquí, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, en esa época se llamaba Hospital del Empleado, la jefatura Luis Fernández Cano. En el 61 se crean 4 servicios, uno en servicio de endocrinología en Cayetano Heredia, que inicialmente estuvo Lucho Sobrevía y casi inmediatamente asumí el servicio porque él estuvo por muy corto tiempo. El servicio de endocrinología en el Hospital Naval, en el Hospital 2 de Mayo con Fausto Garmendia, antes fue solamente un consultorio. En el Hospital del Niño con Ernesto Belit, en el Hospital Almenara, que antes fue un consultorio, finalmente se establece como servicio con Mario Subiate, en la FAP con Donald Pérez, en la maternidad, en la unidad de endocrinología de la maternidad, ya estos son más recientes, con residentes ya formados acá, con Gloria Larrabiur, y luego tenemos algunos en Arequipa, en Cusco, en Huancayo, en Piura y en Trujillo. Pero también progresivamente comienzan a aparecer en nuestro país los servicios de medicina nuclear que nos han brindado apoyo
en muchos de los manejos diagnósticos y de tratamiento de pacientes hipertiroideos o con voces nodulares, etcétera. Y tenemos así que en 1959, con Pajuelo, se establece esto en el Hospital Militar, en el Centro Médico Naval y en la FAP, o sea, en los 3 institutos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Después existimos uno, Villanueva Meyer, en la unidad de radioisótopos del Instituto de Salud Ocupacional, en el Hospital Rebagliati más tarde con Alfredo Pol y en Cayetano Heredia con Raúl Sánchez. Y quiero también señalar un hecho histórico. Hasta ese entonces, hasta antes de 1960, los análisis hormonales que ya se hacían en el país solamente se hacían en el Instituto de Investigación de la Altura, donde concentraba a los investigadores principales. Pero no había acceso a la población en general. Entonces, junto con Rolando Calderón, Federico Moncloa y más tarde Fausto Garmendia, pusimos al servicio de la comunidad el primer laboratorio de endocrinología en 1960. Esto fue mucho antes que aparezca ROE, que aparezcan todos los que ahora son. Y tuvimos un impacto muy importante. Los endocrinólogos tuvieron acceso a solicitarnos análisis hormonales para el diagnóstico de sus pacientes. Otro hecho importante que la sociedad está llevando a cabo ya más recientemente es su descentralización creando filiales. Ya las tenemos en Piura, en Chiclayo, en Ica, Arequipa y Tacna. Y cada una de estas filiales organiza sus propias actividades, lo cual entonces hace que la endocrinología sea un tema importante, que además por sí sola lo es, pero de utilidad para el manejo de pacientes en provincias, que luego vamos a ver es un problema a solucionar. Otras sociedades se han formado en los últimos años, entre el 73 y el 2004, que son prácticamente temas de endocrinología, pero que desgraciadamente se han fundado como tales independientemente. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Peruana de Diabetes, que lo formó José Benigno Peñalosa, la Sociedad Peruana del Climaterio, que tenía obviamente una estructura, una membresía multiinstitucional, entre ellos la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Asociación Peruana de Obesidad y Arteriosclerosis, la Sociedad Peruana de Sociedad Peruana de Tiroides. Como ustedes ven, ha habido estos entusiasmos de crear otras, y cada una organiza sus congresos, cada una tiene sus actividades muy importantes. Y es digno de destacar lo que ha ocurrido recientemente, ya por el prestigio de nuestra institución, la creación del capítulo peruano de la American Association of Clinical Endocrinology. Esto se ha hecho bajo los auspicios de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Su gestor y primer coordinador es Jaime Villena, a quien agradecemos y felicitamos. Luego, ya en a partir de 1960, se crea oficialmente el residentado médico y dentro de este el residentado de endocrinología. En 1963, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, que así se llamaba antes, oficializa el residentado médico en nuestro país. Y algunos años después se establece el reglamento y es en 1971 que se da la autorización a la Universidad Perana Cayetano Heredia para que tenga el residentado de endocrinología, que es el primer residentado de la especialidad que se crea en el Perú. Me tocó la responsabilidad de ser el coordinador, el director de este programa. Y algunos años más tarde se crea también el residentado de endocrinología
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la coordinación de Fausto Garmendi. Esta es una fotografía de nuestros residentes de la Escuela de Cayetano Heredia. Esta corresponde al grupo que estaba en ese momento hasta 1987. Podemos ver en la parte alta las figuras de está ahí Jaime Villena, Carrión, Arturo Villena, y hay dos becarios ahí, uno de ellos es al centro Jorge Urteaga. Luego tenemos también a Jaime Urbina sentado, y esta es otra cosa importante que quiero destacar. Nuestro programa de residentado en endocrinología tuvo la gran ventaja y apoyo de que contaba con laboratorio de endocrinología, porque en Cayetano Heredia teníamos el grupo de investigaciones de la altura que estaba afiliado a esto, de tal manera que los residentes tenían oportunidad no solamente de ver casos clínicos, sino de participar en las técnicas de dosajes hormonales, de estudios con radioisótopos, etc. O sea, en la parte inferior está parte del equipo de técnicas de laboratorio que contribuían a la formación de los residentes de la especialidad. Veamos ahora cómo esto se ha ido ampliando, los programas de residentado, no todos garantizados de buena calidad, lamentablemente, como lo comentaremos luego, pero en la Universidad Cayetano Heredia, que fue la pionera en esto, se forman 3 endocrinólogos anualmente. En la Universidad Mayor de San Marcos tiene varias sedes. Nosotros, Cayetano Heredia, tenemos solamente 2 sedes, el Hospital Loaiza y el Hospital 2 de Mayo. En cambio, San Marcos tiene muchas más sedes, incluyendo los hospitales de la Seguridad Social, de tal manera que ellos pueden formar 11 endocrinólogos cada año. Luego están la Universidad Federico Villarreal con 4, Ricardo Palma con 3 y las otras 3 universidades que forman una sola. Y ya también algunos de estos tienen programa de residentado en endocrinología pediátrica, como podemos ver. Ahora, casi todos los residentados en nuestro país están financiados principalmente por el Ministerio de Salud, el 64%. Y hay un porcentaje menor que lo paga salud, o sea, la Seguridad Social. Lamentablemente tenemos este fenómeno, que la mayoría, en el colegio médico están registrados a la fecha 318 endocrinólogos. Pero fíjense ustedes su distribución en el país. El 60% de nuestros endocrinólogos está concentrado en Lima. Y prácticamente Callao, Arequipa, que son ciudades grandes en la costa, concentran otro porcentaje significativo. Y el resto del país o los tiene 1 o 2 o no tiene nada. Es decir, no hay una distribución que beneficie al país. Aquí, en esta relación, incluso el total de 168 endocrinólogos que trabajan para el Ministerio de Salud o la Seguridad Social es Salud, miren ustedes su distribución igualmente. Es decir, en el Ministerio de Salud trabajan 95, 73 en E-Salud, y en ambas instituciones, entre Lima y Callao, tenemos el 62% de los endocrinólogos. Incluso estas instituciones las tienen concentrados en Lima. La membresía actual de la Sociedad Peruana de Endocrinología tiene un total de 176. 70 son titulares y 106 asociados. Pero de los 318 endocrinólogos registrados en el Colegio Médico del Perú, solamente 176 están afiliados a nuestra sociedad. Esto es algo que no debe suceder. Es decir,
todos deberíamos captarlos como miembros, o ellos deberían tener interés de pertenecer a la sociedad. Como siempre ocurre, en otros sitios todo el mundo trata de pertenecer a su organización de especialización, pero esto no ocurre. Y aquí, a propósito, quiero hacer un comentario. Antes, cuando los endocrinólogos se formaban fuera, y algunos aquí teníamos la categoría de miembro titular, el que ya tenía un gran prestigio, una formación, y miembros asociados, los jovencitos que recién entraban. Pero ahora que tenemos el programa de recintado de endocrinología, que ya es una formación profesional como tal, no lo justifico que estos nuevos endocrinólogos entren como asociados. Ya no. Entonces eso creo que la sociedad debería buscar corregir esta situación. ¿Cuáles han sido los principales motores de la investigación de endocrinología en el Perú? Tenemos originalmente el Instituto de Biología Andina, que después todos sus miembros pasamos al Instituto de Investigación de la Altura en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y luego el Instituto de Investigaciones Clínicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el Instituto de Investigación de la Altura tiene una peculiaridad y una trascendencia histórica. Fue el único centro donde se crearon grupos especializados en diferentes campos de la endocrinología. Se creó el grupo de tiroides, el grupo de suprarrenal, el grupo de endocrinología de la mujer, el grupo de testosterona, el grupo de hormona de crecimiento. Es decir, como ustedes ven, éramos un grupo grande de endocrinólogos cultivando diferentes subespecialidades, y esto tuvo gran trascendencia en la producción científica de la endocrinología en el Perú. Ahora la investigación se ha ampliado a los servicios de endocrinología y vamos a comentar al respecto. ¿Cuál es la contribución a la investigación y a la salud pública nacional? La Sociedad Peruana de Endocrinología es reconocida como una de las más prestigiosas sociedades médicas del país, caracterizada por la intensa y productiva actividad científica y académica de sus miembros. El auge de la endocrinología se dio entre las décadas 60 y 80 con el regreso de endocrinólogos con entrenamiento de posgrado en centros de reconocido prestigio, particularmente de Norteamérica y Alemania y otros países. Estos endocrinólogos, al regresar, trajeron tecnologías actualizadas, modernas, pero también trajeron nuevos conocimientos sobre la endocrinología y que comenzaron a difundirla a través de las escuelas, a través de los servicios y a través de las actividades, como hemos visto, congresos y jornadas. La investigación científica se llevó a cabo, como hemos dicho, principalmente en estos centros con esta característica de subgrupos en el Instituto de Investigación de la Altura. Posteriormente se han ampliado los centros y grupos de investigación, pero mayormente en investigación clínica. No hemos visto el auge que tuvo en el pasado nuestra investigación en todos los otros campos y con publicaciones propias. Producción científica, en sus inicios se dio prioridad a la investigación de los cambios hormonales en nativos y en la exposición a altura, que hay cambios importantes en la suprarrenal, en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la función testicular, en fin. Y esto fue un tema, una contribución muy valiosa de la escuela peruana, incluso con trascendencia internacional, porque la altura es un medio ambiente, un laboratorio para ver cambios hormonales. Igualmente hemos contribuido mucho en los estudios sobre los desórdenes por deficiencia de yodo, endocrinología de la pubertad, en fin, ya lo señalé. Los resultados de varias de estas investigaciones, ese es otro mérito, otro hecho histórico, han sido convertidos en programas y políticas de salud pública. Es el caso particularmente de los estudios de investigación en la deficiencia de yodo, del bocio endémico,
que dio origen a que en el Ministerio de Salud se creara un programa especial para esto. Igualmente, los estudios sobre diabetes han motivado y obesidad a que en el Ministerio de Salud ya haya una atención preferencial a las enfermedades crónicas que incluyen estos problemas. La investigación de la patología de altura igualmente creó responsabilidades específicas dentro de la política nacional. Producto de esta intensa actividad de esos años es que hubieron publicaciones de estudios originales y eran aceptados en revistas internacionales de gran prestigio, y nuestros endocrinólogos eran invitados, así como ahora invitamos a gente que venga a reforzar nuestro conocimiento de otros países. Los peruanos éramos invitados a los congresos internacionales a tocar temas propios. Esto no puede dejar de mencionarse en la historia de nuestra sociedad y de nuestra endocrinología. Atestigua lo que acabo de decir, en el Perú hay la Fundación Instituto Hipólito Unanue, que cada 2 años, creo, cada 3 años, da el premio Hipólito Unanue a los mejores trabajos científicos en la ciencia de la salud. Hasta la fecha, hasta el 2015, se han otorgado 122 primeros premios a los trabajos en medicina en general, pero de estos corresponden 17, el 14%, a trabajos en endocrinología. Esto es algo a destacar y que sea un estímulo para nuestros endocrinólogos jóvenes de seguir cosechando estos reconocimientos. Una iniciativa laudable igualmente es que la propia sociedad nuestra ha creado premios estímulos a partir del 2013. Ya han habido 3 de estos premios. En el 2013 al tema frecuencia de disfunción tiroidea en gestantes, que lo ganó el doctor Mariano Arévalo. Todos estos premios son dados a gente joven. Ya los viejos ya no nos toman en cuenta para esto, y así debe ser. El doctor Mariano Arévalo corresponde al Hospital Loaiza. Luego, vigilancia de la endocrinología en diabéticos, al doctor Lisandro Torres del Hospital 2 de Mayo. Enfermedad nodular tiroidea en paciente con síndrome metabólico, al doctor Víctor Noriega del Hospital Cayetano Heredia. Que de paso esto refleja un poco la actividad que se lleva en algunos de estos centros hospitalarios. Termino este relato histórico destacando a este Congreso, que es un nuevo hito en la historia de nuestra endocrinología y de la sociedad. Me refiero a que por primera vez se organiza un congreso con la colaboración y concurso de la Endocrine Society y la American Association of Clinical Endocrinology. Esto es una novedad y es algo muy positivo. Pero también es interesante que por primera vez, como tema importante, es el abordaje de la endocrinología de la transexualidad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando en nuestro país los homosexuales buscaban soluciones a sus problemas, y Rolando Calderón debe acordarse, se nos vino una consulta a la sociedad si era viable autorizar que se cambie el sexo orgánico, es decir, somático, a un homosexual que quería convertirse en mujer. Y consultas, buscando antecedentes, no había bases legales, estábamos deliberando sobre esto, se suicidó este paciente. Yo recuerdo el drama que esto significó, porque la sociedad no tenía una política a este respecto. De tal manera que ahora me parece sumamente interesante que este tema abiertamente se lo investigue y se apoye. Y también es importante que se siga dando énfasis, remarcando el manejo de la nutrición
para el problema de la diabetes y la obesidad. Que he querido destacar esto de este nuevo Congreso y felicitar a su presidente y a los miembros de su junta directiva. Quisiera hacer, para terminar, algunas reflexiones. Uno de ellos es que varios de los programas de residentado carecen de calidad docente e infraestructura. Les relato un caso. En Trujillo, una ciudad grande de la costa del Perú, solamente hay 2 endocrinólogos. Uno de ellos en la Seguridad Social. Y sin embargo, hay una de estas universidades que ofrece residentado en endocrinología. Me pregunto, ¿cómo forman a estos endocrinólogos? Cayetano Heredia y San Marcos tienen laboratorios, tienen campos clínicos, tienen grupos de endocrinólogos para formar los otros. Pero así como Trujillo, hay varias otras residencias, incluso en Lima, universidades que no tienen campos clínicos propios, pero ofrecen el residentado. Y es que desgraciadamente también hay un afán de lucro otorgando títulos. Otra reflexión que quiero hacer es con respecto al ejercicio de esta profesión, ejercicio de la profesión médica en general y de la endocrinología en particular, está centrada en Lima, como ya lo señalé, y en el resto del país no tenemos. Existe ausencia de endocrinólogos en la mayoría de regiones. Este es otro tema que requiere atención, que requiere ver cuáles son las causas y cuál es la solución. En algún momento, frente a esto lo venimos debatiendo desde hace tiempo, yo propuse, pero no ha tenido mayor repercusión mi proposición, dado que el Ministerio de Salud y E-Salud son los principales y casi únicos financiadores del residentado, que haya un compromiso de los residentes a que el primero y segundo año laboren donde estas instituciones los necesitan. Yo recuerdo de quienes fuimos a entrenarnos al extranjero, el compromiso que teníamos era de, terminado nuestro entrenamiento, regresar al país y servir al país por mínimo 2 años antes de pretender volver de regreso a nuestro centro de formación. Y esto es viable si el Estado les paga el residentado, paguen sirviendo al país donde se los necesita. Otra reflexión es con respecto a la investigación científica. Esta ha decaído considerablemente en el país y obviamente en el campo de la endocrinología igualmente. Solamente 2 universidades concentran la producción científica en medicina. El 56% de publicaciones en medicina corresponden a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y 25% a la Universidad de San Marcos. Y el otro 10 o 15% se reparten entre las 40 facultades de medicina que tenemos actualmente. Es decir, en otras palabras, no hacen investigación científica. Y última reflexión, el avance científico y tecnológico y la globalización, contrariamente de lo esperado, han contribuido al debilitamiento de la medicina basada en la persona y del acto médico, es decir, a la deshumanización. ¿Qué significa esto en parte? El diagnóstico ya no lo hace el médico, ya no lo hace el endocrinólogo en base a su conocimiento y experiencia. Recurrimos al laboratorio, a las pruebas de imágenes. Un paciente llega y lo primero que le pide es ecografía tiroidea, tomografía de hipófisis, una letra, y el criterio clínico ya no es el que orienta cuál pruebas específicamente deben hacerse. Hay lo que yo llamo en este momento la medicina empresarial. Los médicos son contratados en los centros clínicos, las clínicas, etcétera, y se mide su productividad en función de cuántos pacientes ven por hora, no cuál es su calidad. Esto tenemos igualmente que revertir en el país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Pretel. Los métodos para poder establecer la patología de la glándula tiroides fue el metabolismo basal, que lo hemos seguido usando todavía con el doctor Calderón y otros hasta los años 60. Ya después de eso, obviamente, comenzamos a tener otras pruebas con yodo radioactivo, con dosajes hormonales, etc. De igual manera, es interesante ver cómo el primer paciente o el primer uso que se da a una droga antitiroidea de los tipos de los tibracilos, el propiltiuracilo, lo dio el doctor Humberto Aste, que a su vez fue el segundo presidente de nuestra sociedad, y eso se hizo en 1945. Hay otras pruebas más, como por ejemplo la determinación del PBI, o sea, el Protein Bound Iodine, el yodo unido a la proteína, que era una forma de medir la tiroxina indirectamente. Es decir, no se tenía el radioinmunizoide, pero se hacía la determinación de la proteína, del yodo unido a la proteína, que era, digamos, la tiroxina unida a sus transportadores proteicos en la circulación. Y es el doctor Javier Correa que más tarde introduce el uso del yodo radioactivo para métodos diagnósticos y de tratamiento del hipertiroidismo y de otras enfermedades tiroideas. El doctor Javier Correa fue uno de nuestros formadores, del promotor de la formación de nuevos jóvenes en endocrinología, y su entrenamiento lo hizo en Boston, en el Massachusetts General Hospital, y trajo este nuevo método ya en años más avanzados. Luego tenemos que ya comienzan a establecerse los servicios de medicina nuclear. Las primeras actividades académicas, en primer lugar mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Endocrinología por el honor que se me hace de presentar este tema. Hace algunos años ya hubo una publicación sobre la historia de la endocrinología en el Perú, parcialmente hasta entonces. La he tomado en base a esto, complementándola y ampliándola y actualizándola. Hablar de la historia de la endocrinología en el Perú es prácticamente hablar de la historia de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Y en ese sentido voy a centrar casi todo el relato de estos hechos en el Perú siguiendo la evolución de nuestra sociedad. La endocrinología más antigua, aun cuando sus causas han sido ya aclaradas mucho más tarde, en el siglo XVIII, es el bocio y el cretinismo endémico, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hay, en el caso de Perú, evidencias de que esto existió desde antes de la llegada de los españoles al Perú, y hay crónicas, relatos de las épocas de la conquista del virreinato que dan crédito a este hecho. Ahí he puesto algunas referencias de los muchos autores que en esa época publicaron, pero es interesante ver cómo incluso, aparte de describir a estos casos clínicos que los llamaban casos sujetos raros en su apariencia personal, el Papa Pablo III dio una bula pidiendo a los misioneros químicas que tocan el tema de la endocrinología, se dan muy tempranamente, tanto como en
1939. Es el doctor o el profesor Gregorio Marañón de España, que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo invita. Era un personaje de renombre internacional como endocrinólogo en esa época, y dicta una conferencia, y aquí hace notar por primera vez en nuestro ambiente la relación del eje hipotálamo pituitario. Se refiere también al hipotiroidismo y al uso de la levotiroxina en el tratamiento. También se refiere a la diabetes y al hipogonadismo, que en esa época se utilizaba la opoterapia con extractos de órganos endocrinos para su tratamiento. Y en 1953, en las cátedras de fisiología y de fisiopatología, se comenzaba a hablar de la patología endocrina en forma todavía muy elemental o no muy ampliamente sobre eso. Pero un fenómeno importante ocurre en esos años. No tenían programa recientado, la gente se formaba alrededor de especialistas, y hubo un grupo de médicos peruanos que emigraron particularmente a Estados Unidos, a Alemania y a otros países europeos para entrenarse en escuelas de endocrinología. Y es a partir de 1953 que tenemos este fenómeno afortunado para la endocrinología, que comienzan a regresar al Perú. He puesto aquí en la lista los que fueron nuestros antecesores y fundadores prácticamente de la Sociedad de Endocrinología. Está el doctor Adolfo Viso, Nicanor Carmona, Javier Correa, Luis Fernández Cano, Manuel Morales. Considerar a los ociosos y cretinos como almas humanas y que eran dignos de ser acogidos en la iglesia. Es decir, en esa forma podemos ver que el cuadro de la deficiencia de yodo reflejada en el bocio y el cretinismo fue muy marcado, muy llamativo en toda la sierra del Perú, y en esas épocas fundamentalmente las descripciones estaban centradas a la parte de Cusco, Puno, Huánuco, que es la parte que más se visualizó en esa época. Durante la independencia y la república, de nuevo encontramos a muchos de nuestros médicos pioneros referirse a la deficiencia de yodo como bocio y cretinismo, y hay varios artículos. Entre ellos tenemos el de José Casimiro Ulloa, de Antonio Lorena, el abuelo de Fausto Garmendia, de Carlos Monge, y ahí están más o menos especificados los años en que ellos publicaron esto, y que no hicieron sino enfatizar y volver a llamar la atención sobre la importancia de esta patología en nuestro país. Incluso en 1920, cuando hubo un congreso médico latinoamericano, el doctor Carlos Monge propone recomendar a los gobiernos prestar atención a este problema de salud pública. Y ya en 1940, el doctor Buenaventura Burga Hurtado contribuye pidiendo o tratando de implementar en nuestro país el consumo de la sal yodada como método de profilaxis y tratamiento. Y esto tuvo un éxito parcial inicial, pero muy temporal, porque después desaparecieron todas estas medidas. Otras enfermedades que luego se identifican como patología endocrina fueron también mencionadas, como lo ha relatado el artículo del doctor Calderón con el doctor Garmendia y el doctor Peñalosa en esta publicación que hicieron hace unos años. Un caso de acromegalia, aunque no lo llamaron acromegalia en ese momento, pero todas las características lo señalan que se trataba de un caso
Este fue un joven de 24 años de la Sierra que tenía características gigantonas y que incluso era mostrado como un personaje de exhibición y de celebración cómica. El caso de la diabetes mellitus ha sido también referida por el doctor Ernesto Odriozola en 1901 a propósito de un caso que vieron en el Hospital 2 de Mayo. Y en ese momento el diagnóstico de la diabetes se hacía mediando la glucosuria. Todavía no se conocía el método ni se utilizaba el método de medir la glicemia. E igualmente hay un relato, una tesis de bachiller de 1933 que describe a la insuficiencia hidrorenal, a la enfermedad de Addison. O sea, estos son dentro de los hallazgos históricos de cómo comienzan a verse casos endocrinológicos en nuestro país. También es interesante ver cómo evolucionan los métodos diagnósticos y de tratamiento. En 1901, ya nos referimos, es cuando se hace el diagnóstico de diabetes mediante la medición de glucosuria. Luego, el doctor Alberto Hurtado, que se había educado en la Universidad de Harvard, y a su regreso al Perú, es el primero que trae una ampolla de insulina y la usan por primera vez en el Perú en 1926 en una paciente con diabetes juvenil y que obviamente salvó la vida de esta paciente. Más tarde también vemos cómo los primeros